Profesores titulares del doctorado de Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador, ha escrito un artículo acerca de este tema muy pero muy interesante y lo tenemos en línea. Licenciado Bartolomé, mucho gusto, buen día. Guillermo Hagestrom y Agustín Fantasía, los saludamos desde Radio X. Guillermo, Agustín, buenos días. Bueno, el licenciado Bartolomé, estas cifras cuando yo las leí el otro día me parecían, por supuesto, monstruosas, ¿no? Porque contribuir con el 30% de los homicidios del mundo en una zona en donde teóricamente no tenemos conflictos bélicos, no tenemos situaciones demasiado complicadas. Por supuesto, no se le puede atribuir seguramente esto solamente a la pobreza. ¿Qué otros factores son los que hacen que este tema y estos números sean tan alarmantes? Bueno, uno de los temas más importantes con mayor incidencia en los niveles de inseguridad que registramos en América Latina sí. es la criminalidad. Es una paradoja lo que ocurre en nuestra región porque en los últimos tiempos ha habido una importante masa de la población que dejó la pobreza, que incrementó su nivel de vida en términos económicos y sociales, y sin embargo, al mismo tiempo en que la gente progresa económicamente, los niveles de seguridad decaen, lo cual pareciera contradictorio, y los estudios que se han hecho identifican como uno de los principales factores a la criminalidad imperante en la región. En Brasil, puntualmente, uno puede imaginar que todo esto sucede porque tal vez las diferencias entre quienes tienen mucho y los que no tienen absolutamente nada son tal vez muy marcadas, ¿no? Durante uno de los periodos de gobierno del presidente, que en este momento está preso, Lula da Silva, hubo un fuerte ingreso de gente de una clase económicamente muy baja que pasó por determinadas circunstancias y buen manejo, entre comillas, de la economía seguramente, a engrosar esa especie de clase media que hay en Brasil. Esto puede haber sido también un motivo que, bueno, quienes quedaron en ese momento relegados, y me refiero puntualmente a Brasil, ¿no? Y este estudio abarca toda Latinoamérica, pero en Brasil puntualmente, ¿puede haber sido esto el hecho de que quienes quedaron relegados, bueno, quedaron con algo como de resentimiento, o aumentó el mercado como para robar y matar y hacerse como forma de vida del delito, ¿no? Mire, lo que usted dice es muy interesante. Yo creo que la cuestión económica y social incide de manera bastante directa y bastante clara en los niveles de seguridad, y esto no significa que uno esté criminalizando la pobreza ni cosa por el estilo, pero hay una correlación que es imposible de soslayar. En el caso de Brasil, donde hay una cantidad de gente en los sectores bajos y muy bajos todavía muy grande, a pesar de este progreso que se registró, como usted bien decía, en el gobierno de Lula, yo creo que pasan dos cosas. Por un lado, usted tiene la gente que opta por la criminalidad como una forma de mejorar su situación ante la carencia de otras alternativas. Y por el otro lado también algo que pasa en Brasil, pero no solamente en Brasil, sino que pasa en muchísimas partes, es la ausencia del Estado. Mire, en la política el vacío no existe, el vacío es algo que se genera en los laboratorios. Entonces, donde el Estado no está, hay alguien que va a estar, ejerciendo autoridad, hay alguien que va a estar proporcionándole seguridad a la gente, imponiendo ciertas reglas de juego, y muchas veces esa autoridad puede ser una autoridad que esté fuera de la legalidad, que genera lealtades, que le roba, entre comillas, lealtades al Estado, de gente que como el Estado nada le da, al Estado nada le deben, por decirlo de alguna manera, y entonces se reorientan. Estoy diciendo algo que se puede constatar
en un caso bastante emblemático y conocido por todos, que es, por ejemplo, el caso de Pablo Escobar en Colombia. Claro. Y esto también se da en Brasil, esto también se verifica en las favelas de las grandes ciudades brasileñas, y esto se genera en muchísimas partes de nuestro hemisferio, la aparición de poderes alternativos a un Estado cuya presencia es meramente nominal, pero que en términos prácticos está absolutamente ausente. En muchos casos, si usted nombraba recién las favelas, licenciado Bartolomé, y por ejemplo una de las más conocidas, tal vez, la Rocinha en Río de Janeiro, hay una especie de convivencia, ¿no?, entre fuerzas que son de la policía federal, fuerzas que pertenecen al Estado brasileño, y sin embargo abiertamente conviven con lo que son las fuerzas que controlan el movimiento en las favelas, ¿no? Allí hay una convivencia fuerte, por supuesto, por el tema droga, ¿no? Y el tema droga es el tema, o uno de los temas donde uno debería hacer más hincapié en toda esta zona del mundo, por el aumento, por la producción, por la venta, y porque además ahora ya no son países de tránsito, sino países de destino en muchos casos, ¿no? Mire, la verdad es que a nivel de la criminalidad organizada en el mundo nadie sabe a ciencia cierta cuántos son los capitales que se mueven, sí, pero las perspectivas más conservadoras hablan de 1 millón de millones de dólares por año, 1 billón impresionante, de dólares. Impresionante. Y de ese monto, la tercera parte, o un poco más de la tercera parte, estos son cálculos de las Naciones Unidas, sí, corresponden a las drogas. O sea que la droga, en realidad, las drogas ilegales, lo que vamos a llamar el narcotráfico, sí, 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 genérica, es la principal manifestación criminal. Y en América es, sin duda, la principal manifestación, por una serie de elementos, donde usted tiene la totalidad de la producción de cocaína del mundo es sudamericana. Ni siquiera es latinoamericana, es sudamericana. Tiene el principal mercado de consumo a nivel país, que es Estados Unidos al norte. Tiene el segundo mercado de consumo a nivel país, que es Brasil. Tiene el cuarto productor de cannabis del mundo, que es Paraguay. Tiene producción de drogas sintéticas. Hay algo de producción de heroína. Entonces, la verdad, si usted me pregunta, ¿cuáles manifestaciones de la criminalidad hay en América Latina? Yo le diría que hay de todas, pero si hay una que se destaca y de alguna manera atraviesa transversalmente a las restantes y constituye y se consolida como el flagelo más grande que tenemos en nuestra región, para mí es, sin ningún lugar a dudas, la cuestión de las drogas ilegales. ¿Cuál sería la respuesta de los estados frente a esto? Porque pareciera que, por ejemplo, Colombia, ¿no?, y uno lo sigue poniendo como ejemplo, máximo de droga y de cárteles y de todo lo que tiene que ver con esta actividad, pero bueno, Bolivia como país productor de cocaína, de coca y de cocaína después, porque se va refinando y se va llegando a eso, y ahora México, ¿no? Y por supuesto, no podemos dejar de reconocer que la Argentina ya no es un país de tránsito, sino que es un país de producción, de permanente revuelo. Fíjese lo que es Rosario, lo que es la provincia de Santa Fe, ¿no? Una provincia prácticamente tomada por el narcotráfico, ¿no? Mire, empezando por el final de lo que usted dice, sí, la Argentina hace muchísimo tiempo ha dejado de ser un país solamente de tránsito. En una época sí, era básicamente un país de tránsito hacia los mercados de consumo final. Sí. La Argentina tenía, en términos comparativos con el resto de la región, una buena infraestructura de puertos, de aeropuertos, que un territorio muy grande, fronteras muy porosas, que de alguna manera contribuían para facilitar esto. Pero con el paso del tiempo, no solamente se ha consolidado como una nación en tránsito, que al día de hoy lo es, sino que además es un país de consumo, es junto con España, si mal no recuerdo, es de los mercados de consumo de cocaína más dinámicos que hay en el mundo, pero además... Esto es un dato espantoso, ¿no? Es un dato espantoso. Somos un mercado de consumo no mucho más chico que el brasilero, sino que tenemos una cantidad de población sensiblemente menor. Claro. Pero además, aquí en la Argentina, y no voy a decir nada que no se sepa,
se ha lavado dinero, cada tanto usted ve acciones de sicariato que son inexplicables y que no tienen que ver con nuestra cultura, de gente que está corriendo por los bosques de Palermo que de pronto para una moto al lado y lo ametralla y después en las crónicas sale que resulta que era un colombiano o una persona que estaba en el país que vinculada con las drogas. Bueno, lo que fue el triple crimen de General Rodríguez, lo que sucedió en el Unicenter no hace tantos años, que recién ahora fue juicio oral. Es un caso paradigmático. ¿No? Todos casos que conmueven y mucho, ¿no? Que nosotros no teníamos de ese tipo de cosas. Y la verdad es que, y esto es una opinión personal mía, pero que creo que está avalada por los datos, sí. Durante un periodo relativamente largo de tiempo lo que hemos optado los argentinos es por mirar hacia otro lado y decir, bueno, acá no pasa nada, insistir hasta el absurdo en que éramos solamente una nación de tránsito, y entonces si usted desconoce el problema y no acierta con el diagnóstico, nunca va a poder solucionarlo. Entonces cuando pasa el tiempo y usted se choca con la realidad de frente y tiene que aceptar las cosas como son, la dimensión del problema es sensiblemente mayor a la dimensión que tenía cuando usted comenzó a negarlo. ¿Cómo se puede, para ir sintetizando, porque tengo muy poco tiempo, y usted tiene que dar clase a las 10 de la mañana, pero cómo se puede encarar este problema de manera más efectiva? ¿Desde los estados como tales o desde bloques zonales, ¿no? Por ejemplo, digo, el Mercosur, porque uno ve, por ejemplo, la cordillera pareciera como que hace de filtro natural, como para que para el lado de Chile no tenga, Chile no tiene el mismo problema de drogas que tenemos Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, etcétera, ¿no? Chile no lo tiene. ¿A qué se debe eso? Chile, el problema que tiene Chile no pasa tanto por la cordillera, sino que pasa por la frontera norte de Chile, porque Chile tiene la no envidiable posición de limitar con el segundo y el tercer productor de cocaína, que son Perú y Bolivia, en este orden. Sí. Entonces le ingresa la droga por ahí arriba, y como usted bien dice, más abajo la cordillera opera como una suerte de frontera de frontera natural. Nosotros comparativamente tenemos una frontera bastante más porosa que ellos, ¿no? Pero en estos momentos, Guillermo, no hay, que yo hablo con usted y hago un chequeo mental al mismo tiempo, no hay ninguna nación sudamericana que esté total y absolutamente exenta de este flagelo. Por un lado o por el otro, todos están vinculados. Y me viene muy bien decir esto de que todos están vinculados para responderle lo otro que usted me preguntaba. Si usted tiene, y esto le voy a decir es casi un axioma, si usted tiene una problemática que es de naturaleza transnacional, que trasciende las fronteras, que las horada, que las perfora, que las atraviesa, como es la cuestión del narcotráfico, la respuesta nunca puede ser solamente unilateral. Es decir, el Estado argentino por sí mismo y con la asistencia de organizaciones del tercer sector, de la sociedad civil, puede librar la mejor de las batallas, puede poner todos sus recursos, digamos, en esta lucha, pero es imperativa la cooperación internacional. En primer lugar, con nuestros vecinos, porque comparten el mismo problema geográficamente hablando, pero después es necesaria también la cooperación en niveles mayores, incluso de nivel hemisférico, compatibilizando leyes, compartiendo información, acordando medidas comunes, porque realmente los estados corren atrás de este problema. Es mucho más flexible la situación de estas organizaciones que de los estados. Entonces los estados tienen que redoblar sus esfuerzos y tienen que cooperar, porque creo yo que es la única manera de alcanzar resultados verdaderamente efectivos. Y además se me ocurre que también, y con esto cierro agradeciéndole por supuesto muchísimo que nos haya atendido, pero el tema de los controles financieros más estrictos, ¿no? Porque acá hay evidentemente controles financieros
más fáciles para mover dinero del narcotráfico y tal vez para lavarlo, ¿no? que en otros lugares del mundo, ¿no? Ese tal vez puede ser también un condimento más que tentador para que esta zona haya tomado semejante auge en todo esto, ¿no? Mire, usted tiene absoluta razón. Yo le voy a, si usted me permite, yo le diría dos cosas al respecto. Sí. La primera de ellas es que, digamos, nadie roba si no tiene posibilidad de disfrutar del producto de lo robado. Claro. O sea, si usted ataca lo que nosotros normalmente damos en llamar el lavado de dinero, que es la legalización de los activos procedentes del ilícito, y incapacitamos al malhechor, al criminal, a que disfrute del producto de su robo, usted lo que está haciendo es desalentar el ilícito. Claro. Y por el otro lado, hay algunas posturas que sostienen de manera cándida, irresponsable, si se quiere, que en países en crecimiento como el nuestro no hay que mirar de dónde viene el dinero, simplemente hay que aceptarlo. Y eso me parece terrible, porque en la medida en que ingresa a un circuito económico dinero procedente de actividades ilícitas, en definitiva contamina todo, y usted termina teniendo en su afán por captar capitales para el crecimiento, o sea, por un motivo encomiable, usted termina teniendo una economía corrompida, que lo que va a hacer es alejar a los capitales procedentes de fuentes lícitas, que se van a ir a buscar un lugar donde haya reglas de juego más claras y más transparentes. O sea, termina siendo un boomerang que se le vuelve en contra. Y además, por supuesto, con todo lo que hace a la criminalidad, ¿no? Que es también uno de los factores más preocupantes, ¿no? A mí me impresionó tremendamente que aportemos a la criminalidad del planeta una cifra tan pero tan importante, además por las vidas que se pierden, ¿no? Porque todo es muy lindo, pero el límite se supone que en todo es la vida, y acá pareciera que factores como estos lo que menos piensan es justamente en eso. Licenciado Bartolomé, le agradecemos muchísimo este ratito. Bueno, les agradezco a ustedes y como siempre a disposición para cualquier consulta.